Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos. Estamos ya listos, ¿verdad? Para comenzar este tiempo, para continuar este tema de soportándonos, ¿verdad? Unos a otros. Antes de comenzar, vamos a entregar este tiempo en oración. Le voy a pedir el favor a nuestro amado hermano Guillermo. Lo veo por ahí. Shabbat Shalom, amado. Que por favor nos abra este tiempo y nos dirijas en oración. Adelante. Bueno, shalom, shabbat shalom a todos. Padre, te damos gracias. Estamos en tu presencia en este tiempo en el que tú, Padre eterno, nos enseñas cada día a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Que nos enseñas cada día a orar de acuerdo a tu presencia, de acuerdo a todo lo que tú nos enseñas cada día. A ministrar a nuestros corazones, Padre Santo, porque cada día nos muestras tu bondad, tu misericordia, todo lo que tenemos que verdaderamente aprender, a verdaderamente corregir lo que debemos corregir y a guardar lo que debemos guardar en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre eterno. Gracias por mis hermanos y cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, que podamos ser preservados en tu shalom, Padre eterno, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre eterno, y así podamos recibir en nuestras mentes, en nuestros corazones, esa palabra tuya que es tan poderosa, tan maravillosa, Padre eterno, esa semilla que es sembrada en cada uno de nuestros corazones para que germine, crezca y dé abundante fruto según sea la medida de fe que tú has puesto en cada uno de nosotros, Padre eterno. Te damos gracias, bendecimos este día, que la preciosa presencia tuya de tu Ruach Kodesh, de tu Santo Espíritu, esté siempre dirigiendo nuestras vidas, que siempre en cada momento, cada palabra que salga de nosotros, de nuestra boca, sea con el propósito de edificar, de crecer, de ser redarguidos y de ser incluso corregidos, Padre Santo, para la gloria y la honra tuya. Dedicamos este tiempo en tu presencia, sabiendo de que tú estás dirigiendo todo a favor nuestro, al favor de nuestros hijos, nuestras familias. Te damos gracias en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, y en el poder de tu Ruach HaKodesh te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, Padre eterno. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, amado, por tu oración. Le damos Amén. la cordial bienvenida y ya sabemos que ya Lava está aquí, pero ahora podemos continuar, ¿verdad? Haciendo memoria y mención de él. Vamos entonces a introducir bueno, ya conocen el grupo, vamos a continuar el tema número 11 de soportarnos unos a otros, que es tan importante, especialmente cuando todos somos diferentes, ¿verdad? Tenemos un cuerpo muy diversificado, pero no podemos estar divididos, sino que aprendamos, como hizo el Mashiach, amarnos unos a otros y en ese amor soportarnos las diferencias. Y de hecho vamos a aprender a amar aún en las diferencias que tenemos y vamos a comprendernos. Eso es parte también de que ese amor se forme en nuestros corazones. Amén. Tenemos hoy, vamos a tener a nuestra hermana Sheila dando la primera parte, después la hermana Julieta va a dar su otra parte y terminamos con nuestro hermano Milton. Así que vamos a mantener nuestros micrófonos cerrados para poder permitirle a ellos sin interrupción exponer sus partes y al final, pues si tenemos preguntas, pues podemos compartir. Así que adelante, Sheila, el tiempo es tuyo. Amén, amada. Ante todo, Shabbat Shalom a todos. El Eterno los bendiga y los guarde en este día. Y vamos a continuar con el tema 11, que es sopórtense unos a otros. A mí me toca a partir de Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 7 y unos fragmentos más. Voy a continuar donde dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. El Padre nos está hablando a su pueblo que está en los cuatro extremos de la tierra. Grupo dividido en 7 clases de personas, congregaciones. Aquí es poner nuestro corazón a disposición y examinarnos y ver si estamos haciendo la voluntad del Abba, con un corazón humilde. ¿Quiénes eran los de Éfeso? Éfeso era una de las ciudades más importantes, ricas y populosas del Imperio Romano en Asia Menor, que es la actual Turquía. Era conocida por ser una sociedad multicultural, comercial y profundamente religiosa, centrada en la adoración de la diosa Artemisa. Éfeso era un centro de idolatría, magia y espiritismo donde se adoraba múltiples deidades. La iglesia de Éfeso, o sea, los efesios, a quienes escribió Juan y Pablo, eran mesiánicos, cristianos, muchos convertidos desde el paganismo, que vivían rodeados de una fuerte presión social y espiritual. Pero como tenían muy buenos guías, pastores como Pablo, Priscila, Aquiles, Apolos, eran muy empeñosos en obedecer a Elohim. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 18, 19 y 20. Todo esto es para darnos cuenta que podemos estar solos o ser un grupo pequeño y estar alrededor de Babilonia, idolatría y brujería y ser responsables, arduos en el trabajo de Elohim. Pero a veces no todo es perfecto. En el verso 2 nos dice que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí hay un reconocimiento y una corrección. Exalta el arduo trabajo, el discernimiento sobre aquellos mentirosos, pero a la vez dice que no ha soportado a los malos. Y es ahí donde debemos hacer un hincapié y un alto. Como hoy en día quizás que avanzamos en conocer las escrituras, celebramos las fiestas, las cuales no están mal, pero hemos decidido conocer las escrituras, pero no al que las escribió. Quizás solo queremos conservar la forma externa, mientras el corazón se aleja del centro. Un formalismo religioso, una práctica sin pasión, disciplina sin amor, una doctrina correcta sin devoción viva. A veces estamos tan ocupados defendiendo la verdad y manteniendo el orden que nuestro corazón se va enfriando y vaciando. Porque si nosotros queremos conocer las escrituras sin conocer al que las escribió, será solo un ritual y vacío. No entenderemos el amor, la voluntad, la piedad, la compasión, el perdón que el Padre y nuestro amado Yeshua tienen en cada libro y capítulo de toda la Biblia. Nos vamos a encargar de entender a nuestra manera, juzgar
enseñar sin amor, creyéndonos tener la razón. Y si alguien no piensa igual que nosotros, nos apartamos o nos separamos. Y verlo como hereje, tener quizás solo nuestro grupo de oración o enseñanza, porque supuestamente a nosotros se nos ha revelado. Nos apartamos y trabajamos arduamente sin ver la necesidad afuera. Escuché hace mucho tiempo decir de aquellos que van a la iglesia o se juntan en su grupo para enseñanzas, tener revelación, ver ángeles, pero no ver la necesidad del hermano. No entendemos que si el Padre en su amor nos revela, es para tener ese mismo amor para enseñar, visitar, orar, hablar a nuestros hermanos, incluyendo a los malos. Si no decimos Yeshua, seguimos en Roma, en error, ciegos. Si ya no decimos Jesús, ahora judaizamos. ¿De qué nos sirve celebrar a veces el Shabbat y las fiestas o ir a la iglesia si vivimos en religiosidad? ¿De qué nos vale predicar si no tendremos piedad por el que peca o hace lo malo? Aborrezco a los malos y yo me creo mejor que ellos. Entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo y odio a mi hermano, a mi prójimo, a quien veo día a día? ¿Es que acaso Yeshua no me amó, no me perdonó, no tuvo piedad de mí? ¿Por qué yo no hago lo mismo por el resto? Toda la Biblia me habla del amor del Padre desde el principio, pero nosotros solo leemos y aprendemos lo que queremos y no lo que el Padre quiere. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, tu menorá, de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Debemos ser honestos con nosotros, examinarnos, volver a la verdadera pasión del amor inagotable que Él tuvo con nosotros. Recordar cómo era la relación con Dios al inicio, la oración ferviente, el hambre por las escrituras, el servicio con alegría, el amor al prójimo, la piedad, la ayuda sin esperar nada a cambio, el querer salvar a las almas, haciendo el bien incluso a aquellos que nos hacen el mal, el que ora y bendice a nuestros enemigos, el que hace volver al que está errado de la mentira, con el amor y la verdad le muestra la luz. Abramos los ojos. No podemos tener escritura si no tenemos amor. No podemos tener dones y juzgar al hermano. No puedo ofrendar si no perdono. De verdad, el orgullo se viste de santidad. Nos creemos mejores que otros porque hablamos un poco de hebreo. Nos creemos porque decimos Yeshua. Ah, no, es Yeshua. Bueno, si no lo dices bien, hasta en eso te condena. El Abba nos está haciendo el llamado de volver a nuestro primer amor, a que aprendamos a soportar a los malos, orar por ellos, bendecirlos, amarlos, darles y desearles lo mismo que Yeshua nos dio a nosotros. Porque nosotros estuvimos y quizás aún estamos en pecado. Y el Abba en su amor nos corrige, no nos condena. El soportarse no solo significa aguantar al prójimo, sino tomar sobre ti el peso, la debilidad, la inmadurez, la herida, el proceso del otro como si fuera el tuyo. Sostenerlo, sobrellevarlo y tener paciencia con otros con amor.
aceptando las diferencias de personalidad sin juzgar. No es aguantar con resentimiento, sino con paciencia y humildad. Implica una perseverancia amorosa sin rendirse. No solo es tolerar pasivamente, sino amar activamente y perdonar, reflejando la gracia recibida. Gálatas 6:2 exhorta a los creyentes a ayudarse mutuamente en las dificultades, ya sean espirituales, emocionales o físicas, y a compartir las cargas de los demás como expresión de amor, cumpliendo así la ley del Mesías, la ley de Elohim. Esa palabra sobrellevar implica un esfuerzo consciente y solidario para apoyar a quienes enfrentan problemas, reflejando la empatía y la compasión enseñada por Yeshua. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que el Mesías nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Colosenses 3:13 enseña la importancia de la paciencia, el perdón mutuo entre los creyentes y perdonar a los que no están con nosotros, a los que están afuera, ahí en el mundo, que a veces decimos, no, ellos son del mundo y no me puedo acercar a ellos, no les puedo hablar. No, aún más, debemos nosotros ser pacientes, unirnos, amarlos, ayudarlos. Este versículo exhorta a soportar las faltas de los demás y perdonar a quien nos ofende. Así como el Mesías Yeshua, quien perdonó nuestras ofensas de manera completa y generosa. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Es una exhortación del apóstol Pablo a los creyentes en que cultivemos esa humildad, mansedumbre, paciencia en nuestras relaciones dentro y fuera. Estas virtudes son esenciales para mantener la unidad y el crecimiento espiritual. Recordemos que tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Moisés, que intercedía por Israel, un pueblo malo. Sí, Israel era malo. Igual que nosotros, porque seguimos la misma línea. Se postraba y rogaba a Dios para salvar al pueblo de su justa ira, demostrando un amor sacrificial que lo lleva a pedir su propio nombre sea borrado del libro de la vida, si Dios no los perdonaba. Eso lo podemos ver en Éxodo y en Números. Vemos también al profeta Eliseo, que mostró una compasión notable e inusual hacia sus enemigos, específicamente hacia el ejército sirio, que buscaba capturarlo y matarlo. Él, en lugar de buscar venganza o permitir que el rey de Israel los ejecutara, Eliseo demostró un triunfo no violento de tratar con benevolencia a quienes lo perseguían. Su actitud reflejó una justicia divina basada en la gracia en lugar de la venganza directa. Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 6, 22-23. David mostró compasión y piedad hacia el rey Saúl al negarse a matarlo, a pesar de que Saúl lo perseguía injustamente para quitarle la vida. David confiaba en la justicia divina en lugar de la rebeldía. Eso lo vemos en 1 Samuel, capítulo 24, 25 y 26. A veces, por defender la verdad de Elohim, tendremos a quienes la rechazarán. Y ahí es donde nosotros demostramos quiénes somos. Como Esteban, que estaba lleno de gracia, poder, fe y del espíritu de santidad. Y cabe mencionar también del amor, que a pesar de ser ejecutado, su amor y fe se demostraron cuando de rodillas exclamó, Elohim, no le tomes en cuenta este pecado. Y eso lo vemos en Hechos capítulos 6 y 7.
Y ni hablar del más grande de todos, que se hizo pequeño por nosotros, pero fue exaltado hasta lo más grande. Pues Yeshua, Jesús, soportó el dolor extremo, la venganza en el madero, el abandono, el castigo por nuestros pecados para darnos vida eterna, demostrando un amor incondicional. Sufrió todo con paciencia, rescatando a la humanidad, convirtiéndose en el mediador entre Elohim y los hombres. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. A él le cayó todo. Él soportó con paciencia, con amor. Él cargó, llevó, incluso perdonó, levantó la culpa, nuestra culpa. Nos sostuvo, él llevaba. Esa palabra, todo ese concepto es Nazar. Elohim nos perdonó por medio de Yeshua y nos llevó a la salvación por amor. Él nos amó y permaneció fiel, demostrando su bondad a todos. La iglesia de Éfeso vivía en una religión. Sus corazones se habían enfriado. Ya no soportaban bastazo, un texto griego que significa cargar un peso, así como Yeshua cargó nuestro peso, soportó, apoyó, pero ellos ya no sabían cargar el peso de las personas. No las soportaban, no las apoyaban, más bien las condenaban. Sabían discernir, pero ya no sabían restaurar. Estaban muy ocupados en sus ministerios. Y dice que era arduo trabajo y era por amor de su nombre. Así que necesitamos hacer la voluntad del Padre, amando al prójimo, amando a nuestros enemigos, un amor sin fingimiento, soportándonos, perdonándonos, buscando el bienestar, las bendiciones para todos. Hay mucha necesidad. Hay un pueblo que necesita el amor de Elohim, de Dios reflejado en nosotros. Una palabra, un abrazo, ayudándolos en oración, aconsejándolos, escuchándolos, ayudando a llevar sus cargas pesadas. Bien dice Mateo 34:37, Yeshua les dijo, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y este es mi tema, amados. Y voy a contar un testimonio en sí. Más una corrección que todavía sigue en camino, en proceso, del amor del Padre en todos los aspectos. Quizás yo he llevado el, el ayudar, sí, al prójimo, el estar para el que me necesita, pero llegó un momento en que mi corazón se enfrió, en que me creía saber más, en que yo también juzgaba que si por ahí decía Yeshua o Yeshua, que a mi propia familia, por no querer escucharme, los hacía de lado y me separaba. Que quizás teniendo una persona a la cual yo cuido, decidí juzgarlo y ver la paja del ojo ajeno sin ver todo el campo completo en mis ojos. Y mi corazón se iba enfriando. Cuando me dieron el tema, que como yo le dije a la hermana Karina, me dio otro tema y yo estaba calladita, porque el Padre ya me venía en cada Shabbat poniendo en mi pared, diciéndome que apacentara sus ovejas,
pero que volviera a mi primer amor. Y yo me quedaba, o sea, sorprendida, hasta que de pronto llegó el tema y cuando me dijeron, no, te toca esto, y yo dije, wow, pero, y de pronto hubo un cambio, no, te toca, regresa a tu primer amor. Yo dije, "Plop". Me reí y dije, ok, padre, aquí estoy, porque sé que tengo que cambiar muchísimo. No es de la noche a la mañana, porque me conozco. Hay cosas que todavía me cuestan, pero he decidido ponerse en las manos del Eterno, a amar a la persona que cuido y no juzgarla, porque así como él, yo cometí muchos errores, miles de errores, y su amor me perdonó y hasta el día de hoy me sigue dando la vida para apacentar a sus ovejas, con el amor que él mismo me dio. Y ese es el camino en el cual él quiere. Escuchaba hasta hace poco que la vida es frágil. Sí, la vida es frágil. Nosotros no tenemos comprada la vida. No sabemos lo que va a pasar mañana. Pero quien no está de la mano del Eterno, y esto es en serio, quien no tiene, como dice la misma palabra, lo ama a él y ama a su prójimo, ¿cómo puedo amar a quien no veo y no amar al que yo suelo ver todos los días? Si no pongo por obra mi fe y no pongo el amor que es todo, de nada me va a servir. Y ese es el trabajo que hoy el Padre tiene también conmigo, que en medio de eso que Él me ha pedido, que apaciente a sus ovejas, va a restaurar como lo hizo hace tiempo cuando me sanaba. ¿Por qué? Porque estaba más pendiente de sus ovejitas. Hay mucha necesidad y la tengo en casa, la tengo en mi familia, que pronto mis papás van a venir y mis papás sí, no piensan igual que yo y le estoy pidiendo tanto amor, paciencia para estar con ellos y hablarles, abrazarlos, callar cuando tenga que callar y hablar cuando tenga que hablar. Es un trabajo para todos. No cerremos nuestro corazón, nuestro oído, porque de verdad hay mucha necesidad. Dice que la letra mata, algunos dicen, pero así como la fe va unido de las obras, la escritura, poniendo por obra el amor, van unidas. Hagamos eso, amados. Y ese es mi testimonio. Shalom. Amén. Déjenme agregar algo que aprendí ahora mientras tú hablabas, Sheila, y decirte que el Padre te ha dado ese don de hablar. O sea, lo haces muy bien, realmente, la manera que lo explica. Yo te he visto cuando tú compartes también, y ese es un talento ahí que lo tiene que usar para él. Así que tenemos que trabajar. Sabes que la escritura dice que David eh, tenía un corazón conforme al corazón de Elohim. Y acabo ahora con lo que tú enseñabas sobre David y habiendo escuchado toda la situación que David pasó y el por qué él escribió estos salmos. Porque cuando tú eres exprimido en el dolor, en el sufrimiento, en la persecución, en la traición, y todo lo que pasó David, realmente de ese exprimir o de esa opresión es que salieron estos maravillosos salmos, porque ahí es donde el corazón se vuelve más sensible a la presencia del Padre y puede hablar o escribir o compartir, y por eso es que es bueno las pruebas. Nos oprimen para sacar aceite, entonces es bueno. Entonces, pero algo interesante es que David no tenía, primeramente, no tenía amor al dinero. Cuando tú amas al Padre, tú no amas posición, ni amas dinero, ni nada, porque aunque él tenía una promesa de ser el rey y había sido ungido, si tú tenías un perseguidor, él podía matarlo. Y ya, y dijo, bueno, ahí tengo mi posición, ya cojo mi trono. Ustedes se imaginan, o sea, eh, que a alguien le prometan algo así en el día de hoy. O sea, ¿cómo pensaría su mente? No, 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 ya yo quiero este puesto ahora. Sin embargo, pasó tiempo para eso. O sea, para que ustedes vean la paciencia del amor y del corazón de David. Eso tiene que enseñarnos a nosotros
lo que es la paciencia, esperar el tiempo de Elohim, esperar el proceso, porque él tenía que ser procesado para poder tomar ese lugar de rey. Pero también entender que David era humano igual que nosotros porque también pecó. Y ahí vemos, ¿verdad?, el Salmo 51 y lo que ocurrió. Ninguno de los profetas ni los discípulos eran seres especiales o diferentes a nosotros. La palabra misma dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. O sea, que tenemos que entender que el Padre sigue buscando un corazón como el de David. Pero una de las cosas que ahora vi, aparte de que él no buscaba la posición, ni siquiera porque ya se le había prometido y había sido ungido, y también él podía alegar, bueno, pero Saúl es malo. No, fue rechazado por el Padre y quitárselo de en medio. Pero miren esto, el perfecto amor echa fuera el temor, porque David prefirió, mire, amó tanto a Saúl que realmente lo amó hasta la muerte, porque pónganle a pensar, si Saúl lo estaba buscando para matarlo, siendo el rey, ¿y quién era David? Nada. Entonces, lo está persiguiendo para matarlo a él. Si él lo mataba primero, él decía, bueno, ¿verdad? Voy a quedar vivo de esta. Pero si él prefirió no hacerle ningún mal y le perdona la vida, él está diciendo, yo estoy dispuesto a morir. Porque si dejaba vivo al que él está persiguiendo, en otras palabras, ya David entregó su vida por él. Porque él dijo, prefiero morir antes que hacerle un daño al rey Saúl. Entonces, amó a Saúl hasta la muerte también. Entonces, eso es un corazón conforme al corazón del Padre, que está dispuesto, o sea, no a defenderse. Fíjense, ahí viene donde no tomes venganza. Si, por ejemplo, alguien viene y te quiere hacer daño, no está diciendo, ve, hazle daño tú primero, porque ahí está lo mismo, no, sé fiel al mandamiento, ama a ese que te quiere hacer daño y no le haga ningún mal. Ahora, no te está diciendo que tú no puedes escapar, porque vemos que él se le escapaba y el padre le... Pero si te llega el momento, o sea, no tomemos venganza ni hacer un mal, porque el padre te puede librar cuando él quiera. El único que tiene el control de nuestra vida, nuestra alma, es él. Nadie te toca, pero él también nos prueba. Fíjense, nos prueba. Y el corazón de David estaba dispuesto a amar aún a costa de que si no lo mataba, él lo podía matar a él, o sea, prácticamente a costa de su propia vida. Entonces, eso ahora como que me hizo como el clic de qué hace la voluntad del Padre, ama hasta el final, ama aunque pierdas, ama aunque no te den tu puesto, ama aunque el enemigo queda vivo y te puede ir detrás de ti y eliminarte, ama bajo cualquier costo, y ese es el amor sacrificial del que estamos hablando. Así que bueno, eso quería hablarle. Yo creo que ahora, si alguien más quiere decir, aportar algo, entonces yo creo que ahora continúa Julieta, ¿verdad? Sí, Julieta, adelante. Hola, hola. Acá estoy. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción en cuanto a la página que me tocó del libro, que dice así. En el texto griego, soportar significa bastazo, ¿sí? Que es cargar un peso. Ellos ya no sabían cargar personas, solo sabían condenarlas. Sabían discernir, pero ya no sabían restaurar. Estaban muy ocupados en sus ministerios y dice que era arduo trabajo. ¿Y cómo comenzamos este libro? Con un llamado a prestar atención al que habla. Es Yeshua hablando. De nada vale una devoción por amor al Padre sin incluir amar al prójimo. Esto es doblez de corazón. No se alinea a los propósitos de Elohim de salvar a los hombres y que conozcan la verdad. Elohim nos envía hacia afuera y unidos mostrar el corazón de la ley, que es el amor, porque repito, toda la ley se resume a una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el nuevo mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. Y ahora nos dice: sopórtense unos a otros. El amor es paciente. No hay mucho que darle vuelta. Yeshua nos manda y ordena que tenemos que amar al prójimo. No dice sentirás amor hacia tu prójimo, dice que tenemos que amar al prójimo. Lo sintamos o no lo sintamos. Es una orden para obedecer, no para sentir. No dice sabías que tenés que amar a tu prójimo, dice que tenemos que amar al prójimo
no es una noticia, es una orden divina para obedecer, no para saberlo o estar al tanto. Amar a nuestro prójimo no es una sugerencia, ni una idea, ni una propuesta. No es para considerarlo ni tenerlo en cuenta, es una orden divina para obedecer. Bueno, y esa es mi parte por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Amén. Amén, amén. Gracias, amada, por compartir tu parte. Entonces entendimos eso de este mandamiento. Y esto es algo que lo comentábamos en el grupo también. A veces pensamos que es algo sencillo, que ya está ahí, lo hemos leído muchas veces, pero no es tener el conocimiento mental de que, ay, sí, hay que amarnos. Porque el problema es que al pensar que lo hemos leído y que lo conocemos, asumimos erróneamente de que ya lo hacemos. Y nos hemos dado cuenta que realmente no estamos fallando en el mayor mandamiento. Y como decía la hermana Sheila, ¿cómo podemos amar al Elohim, al Padre que es invisible, que no vemos, si ni siquiera estamos practicando el amor con aquellos que están más cerca de nosotros, que son nuestras familias, son nuestros hermanos? Entonces, hay que poner ese énfasis en realmente, más allá de estudiar el mandamiento, pedirle al Padre que en su rúa, en su compasión con nosotros, nos permita manifestar y vivir y encarnar ese mandamiento en nuestra vida. Pero eso comienza cuando tomamos conciencia y tomamos una decisión y reconocemos primero de que no lo estamos haciendo, ¿verdad? Que eso fue el principio del estudio. Cuando comenzamos hablamos del mayor mandamiento y cuán grande era nuestro pecado. Tiene que haber ese comienzo donde reconozcamos, porque si no lo reconocemos y damos por sentado o pensamos de que porque ya lo entendemos lo estamos haciendo, vamos a flaquear y se nos van a presentar situaciones. Nosotros tenemos que reconocer en cada oportunidad donde no estamos amando. Y yo pienso que ahí es donde el Espíritu Santo nos confronta y nosotros tenemos que ser humildes y decir, Padre, pues ayúdame a amar, porque tal vez hice acepción aquí o tal vez esta situación me incomodó un poco más de lo normal y no mostré ese tipo de amor que tú me estás hablando. Pero es posible hacerlo no a través de nuestra fuerza, sino a través de nosotros unirnos y cooperar con el Espíritu. Pero eso requiere mantener esa conciencia y ese reconocimiento. Amén. Así que adelante, hermana. Mentira, no, tenemos al hermano Milton. Adelante, Milton. Sí, creo que alguien habló o quiere decir algo. Hola. No, yo creo que era mi hermana que estaba hablando. Ah, bueno, no hay problema. Gracias. Bueno, a mí me tocó desarrollar más o menos Gálatas 6:2, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mesías, la ley de Cristo, dice la versión Reina Valera. Como dijo la hermana Julieta, que sobrellevar del griego bastazo, que significa cargar un peso, también significa soportar, aguantar, tolerar, lidiar, gestionar con paciencia y resignación una carga, una dificultad, un problema, una pena, una situación adversa, una enfermedad, ya sea propia o de otra persona. Ayudarles a mitigar el impacto emocional o físico que pueda tener para que pueda seguir adelante. Pero no es, en este pasaje no nos habla de que llevemos nuestras cargas. Para eso hay otros pasajes. Este pasaje dice que llevemos las cargas de otros. Cuando una persona está cansada, dolorida, confundida por una situación difícil, una situación límite, que genera cansancio, dolor, frustración, agotamiento, debilidad, impotencia, sensaciones de fracaso, incertidumbre, confusión, esa persona necesita la ayuda de otra persona porque están como superados, están agotados, imposibilitados de avanzar o de seguir. Muchas personas a veces están a punto de tirar la toalla, no dan más, están invadidos por el desánimo
de la situación que atraviesan. Y ahí es donde, si sabemos nosotros esto, podemos ayudar, podemos llevarle calma, tranquilidad, ayuda en el aspecto en que se pueda, ayudar a mitigar la carga que están llevando porque están cansados, o están heridos, están doloridos, para que esa persona pueda descansar un poco, para que no se rinda. La mayoría de las veces que la persona que necesita esa ayuda necesita fundamentalmente atención y acompañamiento, una compañía sana, empática, amiga. No necesita gente que se le arrime para acusarla, para profundizar su dolor, su carga, sus culpas tal vez, y agrandar así las heridas que tiene, sino necesita un acompañamiento sano. Dice Isaías 45, Yahweh Adonai me dio lengua de sabios para saber hablar palabra oportuna al cansado, y eso le podemos pedir también a Elohim nosotros, que nos dé esa sabiduría para saber hablarle al cansado. Hay hermanos que, como dice un dicho, ¿no? Uno ve rostros pero no corazones, y a veces hay hermanos que nos animan y tal vez ellos están rotos. Hay hermanos que nos dan fuerza, que nos ayudan y ellos también necesitan fuerza. Entonces, nosotros no podemos saber cómo está alguna persona, y a veces nos sorprenden algunas situaciones porque esa persona fue desbordada. Y bueno, ahí es donde nosotros podemos llevar esa carga, ayudar. Saúl confrontó a los de la iglesia de los hermanos que estaban en la Galatia, los Gálatas, pero esa confrontación que Pablo les hizo a ellos, también hoy en un sentido nos toca a nosotros, nos confronta a nosotros. Porque no tenemos que dejar de amar como Yahweh, no tenemos que dejar que el amor de Yahweh se enfríe en nosotros. Dice el libro que cuando se enfría el amor, pasan 4 cosas. El celo que tenemos se puede volver juicio, y disfrazamos el celo que tenemos y damos rienda suelta al juzgar al demás. La verdad se puede volver una espada que lastima, y eso pasa mucho en la transición de muchos hermanos, de todos, yo también, en el proceso de cuando salimos del sistema de las doctrinas de los hombres y empezamos a guiarnos por lo que está en la escritura. Entonces descubrimos cosas que no veíamos así antes, y le damos con un caño, largamos Biblia, espada a todos lados y lastimamos a muchos. Aunque tengamos razón, pero ahí no hay amor. La doctrina se vuelve distancia, y dice el libro, y eso es que nosotros nos aleja de las personas. Y eso es muy triste porque hay amigos, hay familiares, hay compañeros de trabajo que vemos todos los días, y también hay familias, familia directa. El discernimiento se vuelve desprecio al prójimo, dice el libro. Y en un corazón donde el celo se vuelve juicio, la verdad se vuelve espada, la doctrina se vuelve distancia y el discernimiento se vuelve desprecio, en ese corazón, por más Torá, por más barba, talit, kipá, ahí no gobierna Yeshua. Recuerdo lo que nos dijo recién la hermana Sheila de Apocalipsis 2, 4 y 5, que dice, pero tengo contra ti, y hoy ese contra ti podría ser contra nosotros, que has dejado tu primer amor. Tal vez más de uno de nosotros no nos dimos cuenta y hemos dejado el primer amor. Y no es cuestión de ofendernos ahora porque yo lo diga, porque primero me lo digo a mí, ni de negarlo, ni de autoengañarlo, que eso es imposible, que a mí no me puede pasar eso. Primera de Corintios 10, 12 no dice el que esté libre, el que esté firme, mire que no caiga. Dice el que piensa que está firme, mire que no caiga. El que crea, dice una versión, el que se jacte, el que ostenta o presuma que está firme, mire que no caiga. Una versión dice, el que presuma que está firme puede llegar a cometer los peores pecados. Tremendo. Y el amor
es volver a amar a las personas con el amor de Yahweh. Y dice Apocalipsis, y recuerda por tanto de dónde has caído, porque el amor no es bajo, no es algo simple o sencillo, es algo insignificante. Muy por el contrario, el amor es algo alto. Y dejar de amar es perder esa altura que se tenía con el amor. Por eso, dejar de amar es caer. Muchos hemos caído del lugar alto que es el amor. Y hay dos advertencias en ese pasaje. Una es arrepiéntete. Y Abba, como siempre, nos desafía a restaurar nuestra relación perfecta con Él a través de la teshuvá, el arrepentimiento y la restauración. ¿Cómo? Haciendo las primeras obras. ¿Cuáles eran? Amar con el amor de Yahweh. Y hay una segunda advertencia que es, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, porque has dejado tu primer amor. Que significa ya no cargas las cargas de tu prójimo. Ahora lo medís, lo condenás, y eso rompe el pacto y quebranta la ley que tanto profesamos cumplir, pero con un amor fingido. No hemos amado al punto de soportar a los malos, a los enemigos, a quienes nos han dañado. Para terminar, desde noviembre estamos estudiando esto, hermano, y hemos ido aprendiendo de todos, entre todos, aún de Manar, una niña. Elohim nos ha hablado, nos ha exhortado, nos ha enseñado, nos ha corregido. Ha ampliado el concepto, nos ha hecho que nos autoevaluemos, que pensábamos que ni teníamos enemigos. Y sí, todos teníamos a alguien con quien no tenemos un feeling 100%. Hemos tenido problemas, diferencias. Y hemos ido aprendiendo de noviembre a ahora que nuestro prójimo, que pueden ser nuestro enemigo y los tengo que amar. Pero sabemos que eso no es de la boca para afuera. Y empezamos a declarar perdón sobre nuestros enemigos y empezamos a orar por nuestros enemigos. Esto hemos ido aprendiendo y está muy bueno. Empezamos a bendecir a nuestros enemigos y todo eso está en la Biblia. Pero hoy se nos desafía otra cosa más, cargar las cargas del enemigo. Así como aprendimos a amarlo, a perdonarlo, a orar por ellos, a bendecirlos, ahora hoy aprendemos a sobrellevar las cargas de ellos. Y así sí estaríamos cumpliendo la ley del Mesías. Porque solo amando cumplimos la ley. Muchos queremos que nos traten con amor, pero nosotros no amamos al prójimo de la misma manera. Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Mesías. Esto es soportarnos unos a otros. Karina recién habló de David y Saúl y se me venía enseguida a la mente, David soportó a Saúl. Mardoqueo soportó a Amán. Yeshua soportó a los fariseos. Y nosotros tal vez tenemos más de uno para soportar y hasta ahora no lo hemos hecho. Bueno, hoy el Padre con amor nos desafía a bendecir, orar, amar y también a soportar a nuestros enemigos y a todas las personas. Este es todo el tema. Tengo un testimonio muy cortito que tiene que ver con el punto. Yo ya estoy retirado de mi actividad laboral. Era paramédico, entre otras cosas, y empecé en el año 83 en un servicio de emergencia cristiano. Todos éramos cristianos. Médico, enfermero, chofer, paramédico, secretarios, todo era una institución cristiana. A la verdad, hermoso todo hermoso. Toda una escuela de vida, muy lindo todo. Y cuando Karina me dio cuando nos reunimos en el grupo y Karina me dijo que a partir de Gálatas 6:2 yo, no dije nada, pero bueno, lo primero que se me vino a la cabeza fue que desde el año 83 en mi uniforme acá, en la chaquetilla, decía Gálatas 6:2, porque era el lema de la institución, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Estuve hasta el año 2000, donde pasé a una terapia intensiva de otra empresa, así que por 17 años
mi uniforme decía Gálatas 6:2 acá. En el uniforme estaba bordado cerca del pecho, pero no estaba en mi corazón. El objetivo de la empresa, del servicio, era predicar. Predicamos un montón, un montón. Ayudamos a muchas personas, rescatamos muchas personas, le predicamos y llevamos a la iglesia a muchísimas personas. Pero aún así, yo recién hoy vengo a tener un poquito más de luz de lo que es Gálatas 6:2. Y lo tuve 17 años bordado en mi uniforme, pero no estaba ni en mi corazón ni en mi mente. Así que bueno, agradezco al Eterno, agradezco a Cari que me dio justito esa parte, pero bueno, a mí me hacía reír porque es como dijo recién Julieta, no es cuestión de saber que hay que amar al prójimo, eh, es que lo tenemos que hacer de verdad. Entonces, como también dijo recién Julieta, no hay que darle mucha vuelta. Así que hoy aprendimos algo que aparte de orar, bendecir, perdonar, Llevar las también tenemos cargas. que llevar las cargas de nuestro enemigo o de los que son circunstancialmente nuestros enemigos. Eso es todo, hermano. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Bueno, quiero agregar algo que lo tenía pendiente porque este capítulo a mí me tocó mucho, ya que esta iglesia, que es la de Efesios, fíjense que hablando de lo que es soportarnos unos a otros, nadie dijo que soportar sería fácil, pero si amamos es fácil. Es como cuando tú llevas una carga y es pesada, pero cuando tú amas ya no es pesada, ¿verdad? Porque el amor es ligero. La ley es el amor. O sea, muchas veces pensamos, cuando Yeshua dice que traiga su carga, que su yugo es ligero, está hablando del amor, la base de toda la Torá y los profetas. Entonces, cargar a otro sin amor pesa. Si no podemos eh, soportar a las personas, porque no me gustó lo que me dijo, porque no estamos en el amor, estamos tratando de cargar o de soportar en la carne. Y eso quiere decir, y eso es para autoexaminarnos todos, de que tenemos que morir al yo. Siempre que estemos buscando, bueno, que lo que me hizo a mí, lo que me dijo a mí, o sea, siempre que pensemos en mí, va a ser muy difícil de soportar al que se levanta contra ti, porque el Padre va a usar a personas para que te digan algo que te molesta, para ver cómo tú vas a reaccionar, porque tendemos a reaccionar mal. Y fíjense, yo siempre digo, cuando Judas le hizo lo que le hizo a Yeshua, Yeshua lo soportó. O sea, él no se sintió, él no se ofendió. Yo creo que es que nos ofendemos muy fácil. O sea, uno le dice algo a alguien, se ofende. Yo creo que esa parte de tenemos que dejar de ofendernos por todo. Que si te hicieron mal, sí, te hicieron mal, posiblemente te hicieron mal. Perdona, perdona, porque vamos a pensar en los demás. Ese es el punto. Cuando pensamos en nosotros, esa carga se hace pesada. Pero si pensamos en ser fiel al mandamiento, entonces va a ser ligera. Pero miren esto. Me llama la atención porque el padre me dijo que yo era de esa iglesia. Tú eres Éfeso, me dijo. Así, literal. Así soy yo. Así que bienvenido al club. Me dijo, tú eres Éfeso, perdiste el primer amor, mira de dónde caíste. Y yo, ay, y le digo yo, pues ni te conozco tampoco. O sea, yo me autoanalicé y fue así. Entonces, yo quería estudiar el tema, pero miren esto. Para que ustedes vean, el Padre, antes de tu caída, Él te advierte, Él te envía palabra. Y a todos nosotros, Él nos está hablando palabra. Porque miren lo que le dice Pablo. Si había alguien que tenía el amor encarnado, era Pablo. Y eso es lo que el Padre quiere, encarnar a Yeshua en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Yeshua vive en mí, eso dijo Pablo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, Cristo vive en mí? Si te ofendiste porque alguien te dijo algo, Cristo no vive en ti, porque es que Yeshua no se ofende.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Padre, yo quiero, y eso es una petición que hoy estuvimos hablando las hermanas de eso, encarnar a Yeshua en nosotros para poder realmente mostrar el amor del Padre. Miren lo que dice Efesios capítulo 3. ¿Por qué me llama la atención? Porque yo hice una canción y cuando fui al tema me recordé de la canción. Y miren lo que dice. Capítulo 3, verso 14. Le voy a leer los versos. Dice, por este motivo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de quien toma nombre toda paternidad. Escuchen esto, paternidad en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria, les conceda el ser fortalecido con poder por su espíritu. Para lo que estamos estudiando el tema del poder del amor, y ya hemos mencionado un poquito, realmente el amar es un poder. El amar es mi victoria. O sea, el amor es lo que destruye la potestad. El amor es lo que Yeshua, o sea, ya nos amó hasta la muerte, venció la muerte. El amor es lo que movió al Padre para hacer este mundo, el que lo movió para salvarnos. El amor lo vence todo. Entonces, ese poder por su espíritu, el Elohim es amor, el espíritu derramado en los corazones es amor, todo suma amor. O sea, a veces la gente piensa en poder, hacer milagros. No, poder de amar. Porque el amor es lo que transforma. Y si nosotros podemos mostrar el amor a otros, si de nosotros sale ese amor y dejamos de ofendernos, porque cuando nos ofendemos no vamos a cargar con la persona. Vamos a suponer, si una persona es pesada, porque hay gente pesada, si tú no la soportas y la echas a un lado porque mira, no me gusta, no me cae bien o me hace sentir mal, ya no la estás cargando, no estás entendiendo su proceso, no la estás sobrellevando, ¿me entienden? Entonces tenemos que negarnos a nosotros, sí, porque el Padre está trabajando en nuestro corazón para que podamos ser pacientes, amorosos a pesar de. Entonces, mire, verso 17, que habite el Cristo, el Mashiach, el ungido, en su hombre interior. O sea, poder, espíritu, amor. Yeshua en el hombre interior. Él encarnado en nosotros. Dice, mediante la fe, el que cree recibirá. El que cree al que le envió, ¿verdad? Entonces, si tú crees en la fe que acciona, como dijo la hermana Julieta, que hablamos desde el principio, presta atención, obedece a lo que te estoy diciendo, obedece. Entonces, dice, y en sus corazones, por medio del amor, fortaleciéndose en su raíz y su cimiento. En la versión Reina Valera dice que seamos cimentados en el amor. ¿Con qué finalidad? Para que sean capaces de tener sabiduría, inteligencia, comprensión, discernimiento, juntamente unidad. Ahí está la unidad. Dice aquí, que sean capaces de comprender juntamente con todos los santos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que primero que Yeshua habita en nuestro interior, en nuestro hombre interior, ¿verdad? Por medio de la fe, por medio de creer a la palabra y hacerla, accionarla, para que podamos comprender, sean capaces, tengan la capacidad de entender, de comprender juntamente todos los santos, todos nosotros, cuál es la altura, la profundidad, la longitud y la anchura, que fue lo que habló el hermano Milton, que habla de que el amor no es poca cosa, no es algo pequeño, es que, miren, lo dice ahí, cuando ya Yeshua está en el hombre interior, ya no vivo yo no me ofendo, yo estoy dispuesta a dar mi vida, yo voy a buscar lo del otro y no lo mío, no, yo voy a perdonar aunque me moleste, yo voy a cargar, yo voy a soportar. Entonces, estamos unidos, todos juntos, que incluso hablamos de este tema anteriormente de la unidad, que hablamos del capítulo 4. Entonces, dice aquí, entender la excelencia del conocimiento del amor de Yeshua. Señores, esto es profundísimo. Tomen este verso y analícenlo palabra por palabra. Hagan esa tarea para que ustedes entiendan la dimensión del tema del amor, que no es tan poca cosa como la gente lo tiene, que
que no lo enseñan, no lo estudian, lo ponen a un lado, no lo practican, creen que sí aman, no aman, se justifican, se ofenden. Entonces, entender la excelencia del conocimiento del amor de Yeshua para que sean llenos de toda la plenitud del Padre. Señores, esto está tremendo. Miren, yo me voy a poner a estudiar esto de nuevo, palabra por palabra, porque esto está poderoso. O sea, lo que está aquí, o sea, tenemos que entender esto y tenemos que desearlo, desear que esté en nosotros. Y aquel que es capaz, por su gran poder, de hacer por nosotros mucho más de lo que pedimos o pensamos, conforme a su poder que opera en nosotros. El amor es el poder del amor, que es el próximo tema. Para allá vamos, pero tenemos que entender bien esto. Ya nos queda la semana que viene, ya terminamos. Y ya en el próximo comenzamos con el tema, para luego entrar en el tema de Abba Padre. Y tenemos que estar preparados. Si se han puesto lentos en el estudio, le exhorto a que tengan esta semana en oración, en búsqueda, para que estén preparados. Y dice, conforme a su poder que opera en nosotros, a Él sea la gloria en su congregación, por Yeshua, por todas las edades, eternamente y para siempre. Amén. O sea, hasta el día de hoy. Desde aquel tiempo hasta eternamente para siempre, desde hoy y para siempre. O sea, y luego habla de esta unidad, el vínculo de la paz, que sean un mismo cuerpo, porque una fe, un bautismo, un Elohim, Padre de todo, que sobre todo y por todos y en todos nosotros. Miren esto, Padre de todos, es sobre todos, está por ustedes, está por todos y en todos nosotros, vive, en Él vivimos, en Él respiramos. Cuando Yeshua se encarna en nosotros, es el Padre haciendo esa morada con nosotros. Y eso es lo que Él desea. Honestamente, le dejo esa tareita ahí, ese capítulo 3. Yo incluso le dije a los hermanos de este grupo que se había que leer Efesios entero. Efesios completo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me llama la atención? Que cuando llegamos a Apocalipsis, esta misma congregación que Él le exhorta a esto, termina dejando el primer amor. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no soportamos los malos y porque nos ofendimos, y eso fue lo que me pasó a mí, y ustedes saben que se lo dije desde un principio. Yo así estoy en restauración de todo esto para hacer las cosas bien. Todos los días fallo y todos los días me arrepiento. Aquí todos estamos en este proceso. ¿Y cuándo vamos a ser perfectos? Cuando venga Yeshua y nos ponga el cuerpo glorioso, pero mientras tanto estamos batallando en esta carne. Entonces tenemos que, mientras uno reconozca que tiene que cambiar, porque yo le digo esto, porque hay personas que le he hablado y dicen, no, yo no. O sea, yo le digo, bueno, ok, está bien. Ok, yo sí, yo tengo todos los defectos. Soy religiosa, no tengo amor, Padre. Mientras yo me reconozca, yo sé que tú estás trabajando conmigo. No, yo sí quiero, porque yo sé que la presencia del Padre no es poquita cosa. Yo sé que el amor del Padre no es cualquier cosa. Y yo quiero experimentar esa presencia, ese amor, aunque sea un poquitito, ¿verdad? Porque no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Padre. Y si nosotros hemos experimentado un poquitito, señores, nada más veamos los profetas, cuando veían la presencia se desmayaban. Yo no me he desmayado todavía. O sea, yo me quiero por lo menos desmayar. Cuando yo me desmaye, por ahí estaré un poco contenta. Pero yo no he llegado ahí. Entonces, no hay diferencia. Somos todos hijos de Él. Nos ama a todos nosotros. De la misma manera. Y ese amor Él quiere que esté en nosotros. Entonces, vamos a conocer ese amor a profundidad. Estudiense ese capítulo 3, de Efesios, de verdad, estudienselo bien. Yo me lo voy a estudiar. Irene, te iba a decir algo. Irene. Sí, ¿me escucháis, amadas? A ver, lo que voy a contar no es bíblico en la palabra, pero es una situación muy, muy normal que yo sí lo he vivido y seguro que todas lo hemos vivido. Hace como 2 o 3 meses fui a ver a mis tíos, la hermana de mi padre y el marido. Hacía mucho tiempo que no los veía y muy bien, la verdad que estupendamente. Pero resulta que mi tío, el marido de mi tía, no se habla con sus hermanos. O sea, no tiene relación con sus hermanos. Da igual porque haya sido, eso es lo de menos.
Entonces, yo le hablé de... No le hablo de Yeshua porque si hablo de Yeshua ya me miran como si fuera extraterrestre. Claro, le hablo de Dios, y bueno, ellos, claro, se quedaron impactados porque vieron un cambio en mí. Y entonces lo que le dije a mi tío es que perdonara a sus hermanos, que se reconciliara con ellos. Y entonces él empezó a decirme, es que tú no sabes lo que me han hecho. Da igual, reconcíliate con ellos. Entonces mi tía me dijo, dice, fíjate qué curioso lo que le estás diciendo a él, que nuestra vecina, ellos llevan años y años viviendo en el mismo edificio. O sea, pueden llevar 45 o 50 años viviendo en el mismo barrio, en la misma casa. Entonces los vecinos que tienen son vecinos de toda la vida. O sea, son vecinos y amigos, porque la vecina falleció de cáncer. Era una vecina que conocían de toda la vida. Entonces mi tía me dijo, qué curioso lo que le estás diciendo, porque días antes de morir Juli, le dijo, Antonio, reconcíliate con tus hermanos, perdónalos. Entonces a mi tío lo que le dije es, si no me quieres creer a mí, porque a lo mejor te estoy llevando la palabra de Dios, crea una persona que está a punto de morir, porque una persona que está a punto de morir nunca va a mentir, o sea, no suele mentir. Entonces muchas veces esto es una situación muy normal, tenemos que llegar al punto casi de perder la vida para ver que lo que realmente importa es lo que amamos. Y no sé desde qué punto bíblico se puede explicar esto porque deberíamos darnos cuenta antes. Ella sí le aconsejó a mi tío, pero claro, ella ya falleció de cáncer, pero le dio un buen consejo. Y mucha gente que está en el lecho de muerte se da cuenta de que lo que tiene que hacer es amar más y perdonar. Y eso es el testimonio que... Entonces, es lo que le dije a él. Haz caso de una persona que está a punto de morir, porque lo que te está diciendo es bueno. Y eso es lo que os tenía que contar. Amén, amén, amada. Gracias por compartir. Bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Franklin, que va a dar un testimonio para entonces poder terminar este tiempo de reunión. Así que, hermano Franklin, adelante, el tiempo es tuyo. Hermanos, voy a pasar a un lugar para contar con detalle lo acontecido el día jueves de esta semana en mi entorno familiar. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas personas pueden estar pasando la misma situación y la cual a mí me está enseñando hasta ahorita. Y eso lo recibo a bien, porque fueron años en los cuales estuve con un sufrimiento, lo cual unas cuantas personas nomás fueron, se manifestaban unas cuantas hermanas lo que estaba pasando. Incluso en mi familia estaba separada, después de haber tenido un fracaso en el primer matrimonio, un fracaso, el segundo matrimonio, también se iba a ir en decadencia. A pesar de que yo me preocupé, o el Señor tocó mi corazón para buscar la palabra. De hace años atrás, entré a estudios mesiánicos y comencé a llevar palabra, mensajes, libros, a otros lugares, a personas. Pero que, por otra parte, mi hogar estaba dividido. Mi esposa se estaba dando enseñanzas por medio de una hermana que venía acá al costado de mi casa, una célula que tenemos, el cristianismo. Entonces no podía entrar ahí, no sabía por qué, pero en las enseñanzas de este curso que he tenido, que hemos tenido, impartido por las hermanas del grupo, me ha costado bastante esfuerzo, pero por aprender, aunque no sé mucho, pero al menos me ha llegado un acercamiento para unirme a mi hogar. Después de haber estado en sufrimiento, incluso en el hogar partido ya, hablando de divorcio, el día jueves de esta semana amanecí mal, como si me hubieran golpeado la espalda, en la nuca, la columna, destrozado en el cuerpo físico, algo doloroso que no podía ni levantarme.
Entonces, mi esposa se acercó, me atendió, ya, entonces como había distanciamiento, frialdad en ello, ya nos estábamos acercando poco a poco, pero ese día fue más. Ya, ahí entendí el acercamiento del amor. Lo que de mi parte quizás estaba muy frío, me había ido enfriando. Entonces, analicé después en el transcurso de la tarde, estuve todo el día mal, mal. En horas de la tarde me acerco, me arrodillo y le pido al Señor entendimiento, el por qué, explicación, que me dé una señal, el por qué me encontraba así ese día. Después, con el transcurso después de la oración en el transcurso de la tarde y en la nochecita, porque en la tardecita, hablé a una hermana y le pedí oración, que haga oración por mi persona, porque estaba mal, muy mal me encontraba. Y al otro día me puse en reflexión, el Señor me vino este pensamiento o esta idea, no sé cómo explicarlo en palabras, pero pude discernir de que el día 14 recibí como una tanda, una puera en lo físico. ¿Por qué? Ese día 14 era mi onomástico, mi cumpleaños. Y el día 14 lo tomo así como un acercamiento, porque el día 14 no es por nada de orgullo ni vanidad, nada de ello. Solamente coincide con el nacimiento del Estado del pueblo de Israel. Son señales que el Señor me puso para poder entender. Puede entenderlo así de la mejor manera. Y otra, por el lado que el enemigo está dando su último manotazo a uno para poder entrar en la unidad de mi esposa y mi hogar con mis hijos, porque ahora nos estamos consolidando más en nuestras familias. Después de mucho tiempo de estar durmiendo incluso en cámaras separadas, ya con planes de divorcio, ahora estamos ya emparejados, uniéndonos en la misma durmiendo en la misma cama, como se dice, conjunto con mis pequeños, y entendiendo ella, escuchando después de tanto que no le escuchaba, cuando le hablaba algo de la palabra, decía, no, con soberbia, decía, no, no, eso es lo que tú crees, eso es lo que a ti te han enseñado, eso es lo que tú estabas aprendiendo. Ahora escucha y no, me conversa ella misma sobre los temas que vamos tratando en el aprendizaje de la palabra. Para mí, personalmente, quizás muchas personas, como digo, no cuenten sus testimonios, pero es una emoción muy grande porque le deseo así con ese amor. Esto se trata en lo real, aquí, en lo físico. Ahora, buscando el amor de Él, Él hace la obra. Él es el que hace la obra. Quizás a veces mucha letra, mucho estudio de mucha letra nos lleva a enfriamiento como estuve a punto de hacerlo. Yo ya iba a decir, a manifestar en el grupo, durante un buen tiempo no hablaba ni manifestaba, porque escuchaba opiniones diversas, enseñanzas diversas, pero ya es como si se estuviera olvidando de lo que había aprendido, lo poco que había aprendido. Entonces ya iba a manifestar, yo ya no voy a participar en el próximo, ya no voy a escuchar, me empecé a retirar. Y ahora entiendo que el Señor me dijo, ¿dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué haces esto? Me dio un golpe tremendo que ahora me ayuda más. Todo esto me hace reflexionar para seguir buscando, seguir participando. Y esto se lo deseo a todo, al más enemigo que le sucede esas cosas. ¿Por qué al mayor enemigo? Porque amándolo a Él, como nos enseña en el curso y hemos aprendido, amar al peor enemigo, tratarlo de la mejor manera, ayudar. Como dijo el hermano Milton, siempre necesitamos aquí en lo físico alguien que nos apoye. Y entre todo el grupo de hermanos, hermanas que estamos aquí, debemos hacer eso para unirnos, consolidarnos más. Muchas veces, a veces, no nos comunicamos, no tenemos el teléfono de los hermanos, no sabemos qué situación estará pasando en cada hogar, pero sí sabemos que el Señor está obrando al contar solamente los testimonios que mencionamos aquí y nos vamos enterando. Pero así como el Señor está obrando, así en este grupo, en muchos hogares está obrando. Por eso debemos seguir en oración, en perseverancia, en propósito que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones, seguir llevando esas enseñanzas que vamos aprendiendo, aunque no sabemos nada, como vuelvo a reiterar, de lo poco que hemos aprendido, practicarlo con amor, que es que lo que vence echa fuera el temor.
el amor es más fuerte que la muerte. Es un tema que mucho me agrada escucharlo y manifestarlo y ponerlo a prueba. Debemos ponerlo a prueba en cada uno de nosotros. Eso era lo que él quería manifestar, hermanos. Es que la emoción me embarga a veces y no encuentro palabras para manifestar esa situación, hermanos. Les deseo mucha bendición, mucho amor, y el amor de Yeshua, de nuestro eterno Padre, esté sobre todos y cada uno, y las enseñanzas que nos dan, que Él nos revela y las tomemos así, a propio, a yo, dejando de lado el egoísmo, el resentimiento, la amargura, todas esas cosas, enterrarlas en el pasado, taparlas con ese amor. El amor echa fuera todo el temor. Ese era lo que les quería necesitar, hermanos. Amén, Gracias por aleluya. escucharme. Bendiciones a todos. Amén, aleluya. Aleluya, amén, Amén. amén. Gracias, Franklin. Wow, aleluya. De verdad que nos hace muy feliz escuchar esos testimonios. Así que anímense, si hay testimonios, eso nos ayuda. El Padre te dio tu pela para, con propósito. Aleluya, como al niño que ama. Bueno, qué alegría. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Franklin, Yo de verdad. quisiera comentar algo rápido, si me permiten. En lo que estaba escuchando, siempre decíamos, el amor es gratis, el amor es fácil. Y ahora que estoy aprendiendo con todo lo que nos están enseñando, no es fácil, ni es gratis, duele mucho. Porque cuando uno empieza a amar, uno siente el dolor del otro y uno se conmueve y uno sufre y uno llora. Creo que ayer lo comentaba Cristi, que duele mucho y sí es cierto, sí duele. Por eso a veces nos cuesta trabajo querer a los demás porque nos involucramos y nos importa. Pero ese es el precio. Si Yeshua lo pagó de esa manera tan fuerte, pues nosotros también tenemos que aprender esa parte y es lo que yo he aprendido en este grupo, que el amor no es como lo habíamos visto, algo fácil así, como enamoramiento, como antes era algo como superficial. Es profundo y tiene que llegar hasta dentro de nuestros huesos y de nuestro corazón. Por eso duele y a mí me emociona mucho porque yo no había oído este tema en ningún lugar. No veo que nadie lo esté predicando y siento que todos nos trajo el Señor aquí para que aprendiéramos y para darnos una friega como la que dice el hermano, porque sí duele, pero vale la pena. Yo me siento muy contenta, aunque me duela. Estoy muy contenta. Gracias. Es un dolor que duele. Por eso le dije, todos vamos a compartir el tema. Cuando terminemos, vamos todos a hablar del tema. Que eso es lo que el enemigo no quiere, pero todos nosotros vamos a hablar de ese tema del amor para que lo vayamos también aprendiendo, porque no es fácil, o sea, no es fácil. Claro que duele, pero tiene recompensa eterna. Sheila, que era, ajá. Sí, me gustaría contar otro testimonio. Este, hace años, casi por el 2015, 16, yo tenía un dolor de lumbar muy fuerte. No me podía sentar. Si me sentaba me quedaba doblada. No podía subir al auto. O sea, sí era un caso extremo. Ya para el 2017, si mal no recuerdo, o 16, me llevaron de emergencia porque me quedé doblada. Me sacaron de mi casa en camilla. Bueno, camilla no, mentira. Me sacaron en una silla. Me pusieron como para no moverme, porque el dolor era mucho. Y me llevaron a emergencia. En emergencia, me dieron muchas pastillas porque el dolor era insoportable. Me pasaron por rayos X y nunca encontraron nada. Me pasaron 2 veces por rayos X, y no me encontraron nada. Me dieron muchas pastillas por el dolor. Tanto así que llegó el momento en que la doctora me dijo, no, tienes que irte a tu casa porque no tienes nada. Y yo no me podía doblar y decía, pero me duele y yo lloraba. Llegué dopada a mi casa. Pero antes de que ese día me llevaran a emergencia, yo tuve una amargura. Tuve algo, familiar que yo no pude soportar, me dio cólera, me amargué
y lo guardé y era cristiana. Lo guardé y yo solamente estaba en esa cólera. Quizás en su momento no me di cuenta, pero después que yo vine de esa emergencia, pasó tiempo, seguía con el dolor, tomaba ibuprofeno, a veces de 800, me tomaba entre 3 a 4 pastillas, me ponía parches y así pasó. Yo comencé a profundizar más en lo que correspondía a la palabra, me invitaron a compartir una célula y hablar, y comenzaba a levantarme de madrugada a orar por los hermanos, y yo también disponía mi corazón a perdonar, a llevar cargas, orando, ayudando, a tratar de cambiar yo, porque yo siempre le decía al Padre que era yo la que tenía aquí en el corazón cosas que tenía que sacar. Para el 2019, para abril del 2019, si mal no recuerdo, creo 20, una de las dos, sí, 19 creo que fue, el Padre en oración, yo había tenido un sueño, pero el Padre en oración me da mi sanación, la sanación de mi lumbar. La verdad es que fue tan hermoso ese milagro, ese sentir, o sea, fue tan maravilloso que yo andaba contando feliz todo lo que me había pasado. Pero a las semanas, el Padre me trajo un video, una prédica en la cual me decía que el no amar, el guardar rencor, la falta de perdón trae enfermedad, trae aguijones en nosotros que si no liberamos, que si no ponemos nuestro corazón a disposición, que si no amamos al prójimo, vamos a carrear con todo ello. Y es lo que yo quería contar porque en el transcurso de todo el tiempo vuelvo a recalcar, este es un proceso, yo sigo en proceso, que el Padre siempre me trae a recuerdo todo lo que ha hecho por mí y que quiere que o sea, yo ame a mi prójimo y de lo que Él ha sido bondadoso, piadoso, que me ha ayudado hasta el día de hoy, quiere que yo lo haga con otros, que apaciente sus ovejas, porque eso me lo dijo, me amas, apacienta mis ovejas. Porque la forma de amarlo también a Él, cuando lo conoces, lees la escritura y te das cuenta desde el principio todo el amor que ha tenido con cada uno de aquellos que nos hemos portado mal, nos damos cuenta cómo es leal, fiel, amoroso, piadoso, compasivo, con nosotros hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy yo sigo cometiendo muchos errores. Pero él me sigue, como digo, me puso acá sin tener el papel y me dijo, vuelve a tu primer amor. Y me lo dijo muy lindo. Y estaba el letrerito que tengo donde dice, apacienta mis ovejas, ama a tu prójimo, brinda ese amor. Y cuando tú oras, sí, cuando tú ayudas, cuando tú dispones soportar tu corazón, ten por seguro que el Padre va a obrar en su tiempo en ti, va a limpiar, va a restaurar, va a sacar. Él sabe con qué te deja, como lo ha hecho conmigo, pero sí te va cambiando. Es cuestión de disponer nuestros corazones. Y es lo que yo quería contarles, parte de las sanaciones que Él me ha dado. Eso era. Shalom. Amén, amén. Gracias, amada, por compartir. Shalom. Para ti también. Bueno, mi amado, hemos llegado al final de esta clase nuevamente. Le damos gracias al Padre y a todos los que pusieron la palabra, que nos sigue pues hablando de todo esto y confrontándonos, ¿verdad? Porque no porque lo estemos estudiando significa que lo hemos ya perfeccionado, sino que Él va perfeccionando ese amor en nosotros. Entre más nos rendimos a Él, entre más reconocemos que necesitamos ese amor, que necesitamos que esa vida de Yeshua se encarne en cada uno de nosotros. Y es algo hermoso. Para mí también ha sido esto muy, a pesar de que ha sido confrontativo, ha sido revelador y ha sido transformador. Y cada día le digo, Padre, yo necesito más de ese amor para poderlo expresar, porque cada día me doy más cuenta de lo lejos que estamos de esa perfección y la distorsión tan grande que tenemos de cómo amar a las personas. Y yo digo, Padre, todos son tus hijos y tú les amas, tú no tienes favoritos.
ayúdame a amarlos así como tú los ves, dame esos ojos para realmente tener compasión, para dejar mi velo y mi toga o mi talí religioso y realmente que mi corazón se mueva como se mueve el tuyo por ellos. Y como decimos acá en Puerto Rico, ponernos en los zapatos de los demás para amarles, para escucharles, para comprenderle y para darle una palabra que los levante de ánimo. Amén. Así que vamos a terminar este tiempo de reunión con una oración. Así que, Mirla, mi amor, Joy, despídenos en oración. Joy, Sí, perdón, sí. Karina dijo que nos daba una tarea que era leer Efesios 3 o todo Efesios. Efesios 3, esa partecita, vamos a estudiar la profundidad, la que le leí de la excelencia del amor, cada palabra por palabra en el griego, buscarla y conectarla con el hebreo. Pero claro, si tienen tiempo de leer todo Efesios, mejor. Pero por lo menos esa parte yo la voy a estudiar a profundidad. Bien, bien. Amén. Amén. Bueno, ahora sí. Mirla, amor, despídenos en oración. Gracias. A ti, mi amor, vamos. Padre amado, bendito y exaltado sea tu nombre, eternamente y para siempre. Gracias por tu fidelidad, gracias por todas las cosas que has hecho con nosotros durante todo este tiempo. Parecen largos meses, pero el tiempo se ha hecho realmente corto. Y aquí seguimos con el corazón expectante de todo lo que estás haciendo en cada uno de tus hijos. Este tiempo lo preparaste para nosotros. Sabemos que estamos en el taller del maestro. Sabemos que no hemos alcanzado ni siquiera el 1%, pero sabemos que no nos medimos por nuestros ojos naturales, sino por lo que tú estás haciendo en cada corazón. Te pedimos en esta tarde que tú nos des los ojos de Yeshua, que nosotros podamos ver a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, como a esos pequeñitos tuyos, así como tú los ves. Que desarrolles en nosotros la capacidad de poder esperar, de poder ser pacientes con cada uno, porque no todos somos iguales. Tú nos hiciste diferentes caracteres, diferentes formas, otros más pasivos, otros más eléctricos, otros más mansos, otros más acelerados, pero tú estás trabajando en el corazón de cada uno de nosotros y precisamente somos diferentes para que nos podamos edificar unos a otros y también soportar unos a otros. Habemos unos más débiles en las lágrimas, hay otros más fuertes, hay otros más veloces, hay otros más inteligentes, habemos otros que quizás nos dificulta, pero tú nos amas de la misma manera y has demostrado con esta palabra que tu amor no depende de cuán sabios seamos, ni cuán inteligentes seamos, sino que aunque tengamos esa pequeña capacidad, nosotros podamos entender que tu amor no se limita a nuestras capacidades ni a nuestra excelencia académica, sino cuánto nos rendimos a ti y cuántos queremos ser como tú. Hoy sabemos que estamos hablando de un tema que ha sido cerrado, mas no vamos a dejar de hablar de ello, porque soportarnos unos a otros es lo que tú quieres. Hasta hoy hemos fracasado como pueblo, como nación, como creyentes, como hijos tuyos, porque no hemos soportado ni siquiera al cónyuge que tenemos al lado, ni siquiera a nuestros hijos, no hemos soportado ni al vecino. Y ahora tú nos estás enseñando que nosotros llevemos verdaderamente la cruz que llevó Yeshua, que era por amor por nosotros también. Si comenzamos a mirarnos primeramente que nosotros quebrantamos todo esto, vamos a poder ver a los otros como superiores, a nosotros como bien lo explica nuestro amado hermano Pablo. Quiero darte gracias también, Padre, por nuestro amado hermano Franklin, por todos los testimonios que tú nos has permitido compartir en este día, los de mi hermana Sheila, de mi hermana Irene, todos los testimonios nos dan fortaleza, porque sabemos que tú estás obrando en nuestro corazón primeramente, para después extender esa gracia, esa fidelidad en los que nos rodean. Gracias por la restauración de la familia de mi hermano. Aprovecho para pedirte por él, porque cumplió años. Padre, bendícelo. Gracias por ese año más que le diste. Gracias por la oportunidad de mantenerlo ahí en el lugar de tu voluntad. Y sé que cosas grandes y maravillosas seguirás haciendo en esa casa y en todas las casas de mis hermanos y a donde quiera que cada uno de ellos vaya. Sabemos que nosotros no fuimos diseñados para estar independientes, sino para depender de ti. Y esa misma dependencia nos hace que nosotros podamos amar a los demás. Padre, estamos en construcción y lo sabemos. Pero en este día también
pido, Padre, que abras nuestro corazón, que vayan cayendo esas vendas que están en nuestros ojos, que vaya siendo quebrantado de a poco, cada día, esa dureza de nuestros corazones para que alcancemos a tener un corazón conforme al tuyo. David no está allí simplemente para que digamos que fue el pastor que llegó a ser rey de Israel y que por él viene el Mesías. No, Señor. Su vida está allí para enseñarnos cuál es el camino de nosotros hoy. Que aunque tengamos la unción tuya, que aunque tengamos lo que tengamos, eso no nos da derecho aún de nosotros poner la mano a lo que tú también has ungido, porque tú conoces los corazones del trigo, el corazón de la cizaña, tú eres el que conoces todo, pero nosotros tenemos que amar inclusive a aquellos que nos persiguen, que nos maldicen, que nos murmuran, porque es allí donde nosotros somos como Yeshua. Y si David lo hizo, y al final cada uno de los dos tomó su destino, porque uno amaba el yo, uno amaba el reino, el reconocimiento, el no perder el nombramiento, pero amaba tu presencia, y que nosotros hoy aquí amemos tu presencia más que los reinos de este mundo, más que los reconocimientos de este mundo, porque todo eso es limitado, pero tu presencia permanece para siempre. Gracias, Padre. Gracias por tu infinita bondad. Gracias por guiarnos. Gracias por santificarnos, porque este es un proceso diario. Esto no es instantáneo. Y que hoy podemos menguar un poco más para poder ver a nuestros hermanos como tú los ves, con el amor que no se acaba. Gracias, Padre. Ensancha nuestro corazón, ensancha el territorio de nuestra mente para que podamos aprender a pensar como tu Hijo, para que empecemos a pensar como tú y alcancemos la meta, el supremo llamamiento, cuando sea el tiempo. Gracias, Padre. Te entregamos esta semana, te entregamos todo lo que vayas a hacer en nosotros y a través de nosotros. Sabemos que muchos estamos pasando por situaciones difíciles, pero tú no nos abandonas, porque tú estás cercano al quebrantado de corazón, al contrito de espíritu, a ese que está oprimido y dolido. Es porque tú estás produciendo que esa pieza de oro, que ese diamante, que esa perla brille con gran valor. Gracias, Padre. Todo esto te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Adón Yehoshua, en quien por medio de él y para él son todas las cosas. Amén Amén. y amén.